Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Este es Monitor de Negocios, un servidor de Efraín Flores. A nombre de todo el equipo que hace posible su programa, les saluda con toda la información del momento. Y vámonos, como siempre, sin muchos preámbulos, a la información en este momento, la información en breve. Por ahí va a escuchar usted un tema musical que seguramente no es de la información en breve, pero sí de La vida en rosa. Se nos ocurrió así como, ¿no? La vida en rose. La vida en rosa, aquella canción de Edith Piaf, preciosa, que cantaba en los 20, los 30, la sufrida, controvertida Edith Piaf, y que fue uno de los grandes éxitos de Edith Piaf. Ahí está, la vida en breve, la información en breve. La próxima semana, en cifras, en los Estados Unidos, ¿por qué no hablar de economía con esta música, no? Se vale, es viernes. Bueno, en Estados Unidos la próxima semana se reportará estabilidad en las manufacturas y crecimiento moderado del consumo. El consumo se espera que muestre un avance moderado iniciando el tercer trimestre del año. Señales mixtas en el sector. Ahí ven ustedes todos los datos, todo en ese cuadro, todo lo que se espera para la próxima semana que se publique de estadísticas en Estados Unidos por periodos, ¿no? Julio, junio, agosto. ¿Y cuál fue el análisis, el dato previo del mes previo y luego el consenso ahora para la publicación del mes que usted ve en el periodo correspondiente, junio, julio, agosto, ¿verdad? Pues se da cuenta usted cómo la economía americana, si bien no está creciendo a niveles monstruosos, pero vaya, está reaccionando con niveles de ajuste positivos bastante razonables. No hay ningún dato que nos esté implicando alarmas para los próximos meses. La confianza del consumidor se está estabilizando en niveles de 84 a 85 puntos, como lo ve usted en el último renglón, lo cual es muy buen nivel para cómo se encuentra la economía del mundo en general. En épocas de gran momento optimista en Estados Unidos, pues claro, anda arriba del 90, pero ahorita bastante bien en 85 la confianza del consumidor. Pasando a otra información, por supuesto, vamos a ver cómo se encuentra la información también de México en el siguiente cuadro. Las negociaciones salariales resultan en incrementos del 4.1% en julio. Es el total que se está registrando de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y el INEGI. 4.1% en julio en comparación con el 4.6% que se negoció el mes anterior. Periodo enero-julio del 4.4%, este año contra el mismo nivel prácticamente del año pasado. Ahora, fíjese cómo hubo crecimientos importantes, mucho más fuertes en la parte pública. No se espante, no es porque estén generando más generación de empleo, sino que simplemente con la negociación del contrato de Pemex, con la cantidad de empleados de Pemex, pues digo, imagínense el impacto que tiene sobre el total de la economía. Y realmente la cantidad de empleados que genera Pemex mensualmente pues es muchísimo estadísticamente en comparación con el resto del sector privado. De ahí la fuerza que tiene el periodo para el sector público. Esto en cuanto a información aquí en nuestro país, pero lo más importante que les dejamos en el tintero, en la negociación salarial no tiene ningún impacto que se vea inflacionario en nuestro país, ni para este mes ni para los próximos meses. Y sí, en cambio, favorece pues, un incremento en la productividad. Hasta aquí la vida en breve y hasta aquí la vida en rosa con Edith Piaf. ¿No? Qué temazo. ¿A poco no es un tema padrísimo? Estamos con Rodrigo Heredia, por supuesto, como cada semana, analista de Grupo Financiero B por Más. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Qué temazo de Edith Piaf, ¿no? La vida en rose, ¿no? La vida en rosa. ¿Por qué no en viernes? Podemos hablar de negocios, de finanzas. Con esta lluvia. Con este tipo de música, con esta lluvia, con este clima. ¿Quién sabe? En Monterrey yo creo que han de decir, con esta lluvia, en Sonora han de decirnos, ¿cuál lluvia, verdad? Pues si nos estamos ahogando de calor, ¿verdad? Sí. Depende de la región del país del que estemos hablando. ¿Pero qué nos traes hoy de información?
Hoy vamos a comentar un poco, entender qué es lo que está pasando a nivel internacional con las bolsas. En México fue otra semana muy positiva con un avance de 1.5%. Llevamos 3 semanas consecutivas con muy buenos avances. Entonces estamos viendo qué es lo que están haciendo los inversionistas a nivel global con sus fondos. Vamos a ver la primera gráfica. Ahí lo que estamos viendo, lo que se ve claramente que los grandes fondos, los grandes inversionistas lo que están haciendo es, se están desinvirtiendo del sector commodities. Commodities son materias primas, metales, todo lo que se utiliza para materias primas, aceite, energía y demás. También se están deshaciendo de sus inversiones de títulos de renta fija de corto plazo, lo que se llama money markets. Una pregunta, cuando hablas de los inversionistas, ¿son aquí en México? No, estamos hablando a nivel global. A nivel global. A nivel global. Muy bien. Como se ve ahí... flujos internacionales. Y los flujos internacionales, en money markets aproximadamente 130.000 millones de dólares se han desinvertido. ¿Y dónde están yendo? Bueno, en menor medida están yendo a bonos, pero la mayor parte, como se ve en la barra azul, está yendo al mercado accionario. A mí como ciudadano, ¿qué me significa esto? Que seguramente si sos uno de los ciudadanos que tiene su patrimonio invertido en acciones, en bolsa y tenés una diversificación razonable, seguramente lo que vas a estar viendo es incremento en tu patrimonio en el mediano y largo plazo. Pero también implica algo, por ejemplo, sobre la confianza del consumidor. ¿Hay más optimismo? ¿Se ve mejor la situación para los próximos meses? No en todos lados, como se va a ver en la próxima gráfica. ¿Vamos a ver la gráfica? La pregunta que seguiría, bueno, ese dinero que se fue a las acciones, bueno, ¿a dónde se fue? Como vemos, la gran mayoría, el 60% se fue al mercado accionario en Estados Unidos. Claro, porque es el que se está recuperando más de los que han estado fastidiados desde el 2008. Exactamente. También se está yendo una parte importante a Japón y otra parte también a los otros mercados desarrollados. Acá el racional para entenderlo es, evidentemente con este movimiento que se espera de las tasas de interés hacia la baja, la opción de los bonos no es tan atractiva en este momento y entonces los inversionistas lo que están asumiendo es un riesgo, entre comillas, bajo de irse a mercados emergentes, a mercados desarrollados, como es el caso de Japón y Estados Unidos. Y la verdad que también que luego de la crisis en Estados Unidos las valuaciones eran muy baratas, por eso es que estamos viendo este tipo de movimientos. ¿Esto afecta, por ejemplo, los fondos de inversión de mercados emergentes? No necesariamente, es lo que vamos a ver en la próxima lámina. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Gracias, ahí está. Ahí como lo que se está viendo es que a pesar de que los inversionistas están con mucho más apetito por el riesgo, están yéndose a mercados accionarios, como lo vimos en la lámina pasada, son a mercados accionarios desarrollados. Hay un gran desencanto por los BRICS. Hay que recordar que los BRICS significan mercados emergentes, que en este caso es un acrónimo que incluye a Brasil, Rusia, India y China. Ahí en la gráfica superior izquierda se ve claramente cómo la salida de fondos ha sido realmente brutal en estos mercados. Muy fuerte. Muy fuerte. Y en la gráfica inferior izquierda, ahí se ve claramente cómo eso afecta a lo que vos nos mencionabas antes, ¿no? Las bolsas en esos países se han caído 21, 7, 12%, mientras que las bolsas en Estados Unidos ya llevan un avance acumulado de alrededor del 19%. Ahí es donde vemos el efecto directo en el bolsillo o en los ahorros de la gente, digamos, normal que tiene. Y empiezan a consumir más en Estados Unidos, hay más dinero. Exactamente. Y también pueden tomar más riesgo de invertir en acciones ellos. Sí, además hay que tener en cuenta que algunos inversionistas, sobre todo en Estados Unidos, el ciudadano promedio, el 60% de los ciudadanos en Estados Unidos tienen inversiones en bolsa y ellos miden su estado de riqueza por el valor de su inmueble, o sus inmuebles, y por el valor de sus inversiones en bolsa. Oye, y por ejemplo, este acrónimo de BRICS, ¿no? que por supuesto es un señor de Goldman Sachs que por algún motivo se le ocurrió o se le pega la gana no incluir a México. A México, ¿qué le implica el que estos mercados emergentes, Brasil, Rusia, India y China, tengan estos desencantos? Para el caso mexicano, ¿qué ocurre? Es una muy buena pregunta. Eso es una oportunidad, justamente. ¿Por qué hay un cierto desencanto con los BRICS? Porque como veíamos en la primera lámina, los commodities
son materias primas que sus precios van a la baja, y muchos de estos países, el caso de Rusia, el caso de China, el caso de Brasil, están muy expuestos a este tipo de productos. El caso de México es un caso totalmente diferente, es uno de los principales socios comerciales de la primera economía del mundo, por lo tanto, esto es para México una oportunidad. Estos fondos que están saliendo de los BRICS, está la oportunidad ahí latente de que pudieran empezar a ingresar en México, sobre todo, y esto sí es como una condición que se tiene que cumplir si se aprueban las reformas estructurales. Oye, y por supuesto no nada más en la parte de inversión financiera, también en la inversión real, sectores reales, es decir, que se empiece a notar más inversión en sectores estratégicos como automotriz, autopartes, aeroespacial, aeronáutica, por poner unos ejemplos, ¿no? Donde hay mucho atractivo por un México complementario de la economía americana, ¿no? Estadounidense, perdón. Sí, la inversión extranjera directa realmente ha estado subiendo de forma sustancial en estos últimos años. Como vos bien decís, los sectores automotriz y aeroespacial han sido de los sectores que han recibido mayor cantidad de inversión. En ese sentido, sí, lo que estamos viendo es una tendencia claramente a la alza. En este caso, quizás lo que estábamos hablando es un poco más, se apunta... Es financiero. Es financiero, lo que se llama inversión en portafolio. En portafolios de diferentes instrumentos. Exactamente. Y eso sí también nos puede o nos está beneficiando. Sí, porque más dinero a la bolsa significa que las empresas públicas tendrán más oportunidades de fondearse a tasas o a un costo de capital muy bajo, y eso implica oportunidades de crecimiento para las propias compañías, creación de empleo y demás. Y que esto te impacta CETES, te impacta bonos y te impacta, por supuesto, inversión en acciones. De ahí que esté subiendo también el mercado mexicano de valores en estos días. Exactamente, esa es la conclusión, exactamente. Perfecto. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por tu información y por supuesto acá te esperamos la próxima semana para seguir comentando. Con mucho gusto. Muchas gracias a Rodrigo Heredia de Grupo Financiero B por Más. Ahora, ¿para dónde vamos? Se acabó el programa. Muy feliz fin de semana. Yamile, muy feliz fin de semana a todos. Gracias. Hasta la próxima semana.